Dios le bendiga a todos los hermanos del programa El Justo por la Fe Vivirá. Vamos a la palabra del Señor, después oramos, gloria al Señor. Parte 3, vamos a la parte 3 del tema Pablo y Bernabé en Iconio. Vamos a leer el capítulo 14, busque mi hermano el capítulo 14 y concéntrese allí en los 7 primeros versículos, que dicen así, a la letra, en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Amado Dios, soberano Señor, Padre Santo, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por un día más que podemos proclamar la sabiduría escrita, Padre, en tu palabra, la revelación divina de tu voluntad. Señor, gracias por el estudio del libro de los Hechos, que nos trae bendición, Padre, para encuadrar nuestra fe en estos tiempos postreros, conforme existía en los días del comienzo de la iglesia en esta tierra, para que podamos, Señor, ajustar la visión de la iglesia a la Escritura, a la Biblia, Señor, porque hay mucho pueblo tal vez desviado de la visión bíblica, Señor, apostólica y profética, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido, mi Dios amado, que en esta mañana el espíritu de sabiduría que inspiró esta palabra sea fluyendo a través de la enseñanza, Padre, en este programa. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bendice también, Señor, a nuestro hermano John Gámez, Padre, y bendice la emisora, a todos los que escuchan, la familia de mi hermano y todas las familias que están en esta sintonía en esta mañana, Señor, y los que no están en sintonía también bendícelos en Cristo Jesús, amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Jesús, santo es el Señor. Sí, mis amados escuchas, siervos del Señor, esta es la tercera parte de el tema Pablo y Bernabé en Iconio. Pues debemos recordar que hemos trazado un orden, gloria al Señor, en el estudio de este pasaje, de este fragmento bíblico. Primero, vimos en programas anteriores el mensaje proclamado por los apóstoles en los primeros 3 versículos del capítulo 14. Mensaje que, aunque digo que fue proclamado, en esos 3 versículos se ve claramente que no lo fue,
que realmente fue insinuado, sugerido, porque el autor del libro lo da por aludido, por entendido. Dijo solamente algunos aspectos de ese mensaje, breves. También dijimos que después debíamos estudiar una división que este mensaje produjo, gloria al Señor, en el pueblo de Iconio, debido a una oposición que se había levantado de parte de los judíos incrédulos y de los gentiles de esa ciudad contra los hermanos, contra los discípulos del Señor y la iglesia en general. Y la tercera parte, esa oposición la iniciamos estudiándola, iniciamos el estudio en los dos versículos siguientes. En el versículo 4 y 5 de este capítulo 14 se hace alusión a esta división. Por allí quedamos. Finalmente, en los versos 6 y 7 se relata la huida, la estampida de la partida de los apóstoles de allí, de esa ciudad, debido a oposición y persecución. Bueno, vamos a concatenar el inicio de este estudio por donde quedamos en el programa anterior, que fue la división. La división que produjo en el pueblo de Iconio el mensaje proclamado por los discípulos, Pablo y Bernabé, por los apóstoles. Precisamente debemos recordar, como mencioné al final del programa previo, que esta división relatada en los versos 4 y 5, prácticamente debemos enfocarla en tres aspectos. Primero, la división misma, ¿sí?, de la ciudad. Segundo, el efecto inmediato que produjo esa división, que fue que unos estaban de parte de los apóstoles y otros de parte de los judíos perseguidores. Y tercero, un efecto, un resultado a largo plazo que produjo la misma división que se relata en el verso 5, cuando dice que los judíos y los gentiles, después de estar divididos, juntamente con los gobernantes, se lanzaron contra los discípulos a afrentarlos, a ofenderlos y a apedrearlos. Desde este punto de vista, pues veamos primero recordemos la división que se produjo allí en esa ciudad, bendito sea el Señor. La gente estaba dividida. Mire, lo primero que recordaba yo antes es la polarización que produce entre las gentes que escuchan el evangelio ungido que es predicado. Cuando el evangelio es predicado en el poder del Espíritu Santo, trae bendición, amén. Pero aquí se menciona que trajo división, porque también trae división. Esto nos permite recordar, ¿cómo decirle?, los dos diferentes cambios que produce el evangelio predicado en el poder del Espíritu Santo. Primero, produce un cambio radical entre las personas, mencionaba yo antes. Y segundo, produce un cambio radical, total, absoluto, en la misma persona que escucha. Usted se preguntará, hermano, pero ¿cómo es posible que el evangelio de Cristo, predicado con denuedo, con poder, con señales, prodigios, maravillas, pueda provocar otra cosa que no sea bendición? Pues sí, hermano, produce también división, porque la Biblia lo dice. Pero ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo explica la Biblia esta división que produce la predicación del evangelio ungido? Bueno, primero dice, recordemos Lucas capítulo 12, versos 51 y 52, Cristo, el Señor, hablando, y recordemos que Cristo es el mismo mensaje del evangelio. Cristo es el evangelio mismo, gloria al Señor, porque las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación
son precisamente las noticias de la salvación en Jesucristo. Amén. Que Jesucristo salva, sana, liberta, bautiza y viene pronto. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué quiero que leamos Lucas 12, versos 51 y 52? Porque le voy a explicar cómo dice la Biblia, o cómo explica la Escritura, la división entre las personas que provoca el Evangelio ungido, la predicación del Evangelio ungido. Aquí, en Lucas 12, Cristo, el Evangelio mismo, habla y Él dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, o sea, división. Disensión significa división. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. La familia es la célula, el ladrillo que constituye la sociedad. La base de la sociedad, gloria al Señor, es la familia. Y precisamente para entender esto, la división que provoca el Evangelio en la sociedad, aquí la palabra nos dice que produce división en la familia, que es la base de la sociedad. Gloria al Señor. Entonces, así como dice el pasaje de Lucas, que el Evangelio, Cristo mismo, provoca división cuando en diferentes miembros de la familia, cuando alguno recibe con sincera fe el Evangelio. Asimismo, dice este pasaje que en Iconio, también cuando Pablo predicó el Evangelio allí en la sinagoga, produjo división en la ciudad, porque los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los discípulos contra los hermanos, dice el pasaje. Es decir, el Evangelio trajo esa división, ese cambio radical entre las personas mismas. Algunos los trajo a los pies de Cristo, pero a otros los puso en contra de los discípulos, de los hermanos de la iglesia. Eso lo dice la Escritura de esa forma. Es algo sobrenatural, hermano, que provoca el Evangelio. Pero también, mire la bendición. Hebreos 4:12 nos dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra y hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y discierne los pensamientos, las intenciones, los propósitos del corazón. Como la palabra de Dios provoca este efecto espiritual es milagroso, pues lógicamente ella derriba, como dice Pablo a los Corintios, todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trae cautivo en obediencia, en sujeción, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Desde ese punto de vista, explica la Biblia, como usted entiende, el efecto radical, el cambio radical que también hace el Evangelio predicado en la unción del Espíritu dentro de cada persona. Porque la palabra es viva y eficaz, redarguye, reprende, exhorta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, podemos decir, bendito sea el nombre del Señor, que el cambio total, absoluto, que produce el Evangelio en cada persona es, o entre las personas, une o divide, definitivamente, y que nadie puede permanecer neutral, indiferente ante la predicación del Evangelio en el Espíritu, en el poder de Dios, en la unción del Espíritu. O sea que cuando se va a una campaña a escuchar a un evangelista,
lleno del poder de Dios, o las personas se ponen a favor del Evangelio o se ponen en contra del Evangelio. Esa es la gran verdad, hermanos, del Evangelio. Entonces, usted se preguntará, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud cuando vamos a escuchar un mensaje con poder de Dios de esa forma, predicado en esa forma? Pues estar a favor de él. Debemos estar a favor de él. Pero si yo no quiero creer, bueno, según la Biblia, es mejor estar a favor, es decir, creer en ese mensaje del Evangelio y recibirlo por fe. Y le voy a explicar por qué. Dice la Biblia así: porque es mejor ser perseguidos como divisores de este mundo, es decir, es mejor nadar en contra de la corriente de este mundo que estar o ser bien recibido por el mundo como consentidor de la práctica del pecado que es común a los que están en el mundo. Es mejor ser calumniado, vituperado, malentendido, aún rechazado, que ser aceptado o amigo del mundo por estar de acuerdo con el pecado. ¿Por qué? Hermano, porque si estás de acuerdo con el mundo, te condenas. Pero el que practica del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Te vas a condenar. Y mire cómo lo dice claramente la Escritura, bendito sea el Señor. Pablo a los Efesios y Pedro en su epístola. Mire lo que dice Pablo a los Efesios, que cuando les habla a los hermanos que practicaban el pecado antes y ahora eran cristianos, les dice: ustedes andaban en delitos y en pecados en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire cuál es la corriente que funciona en el mundo. Y Pedro, primera de Pedro 4:4 dice, hablándole a los hermanos también que salieron del mundo y se arrepintieron del pecado y llegaron a Cristo, le dice Pedro: a los que se quedaron en el mundo, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, os persiguen, os afrentan. Por eso, hermano, la Escritura es clara, la Escritura es inapelable, hermano, incontrovertible. Es mejor padecer como divisor del mundo que ser alabado por estar a favor del mundo, porque ahí nos vamos a jugar con quién vamos a pasar la eternidad. Bendito sea el Señor. Yo prefiero ser perseguido, ser incomprendido, ser calumniado, ofendido, si voy a estar una eternidad con Cristo, que me abran las puertas para bendecirme, entre comillas, con dineros, con trabajos, si eso me va a traer la maldición, la condenación eterna. Ahora bien, les dije que en este verso 4 y 5 hay tres cosas que vamos a analizar de la oposición que hubo en el pueblo de Iconio a causa de la predicación ungida de Pablo y Bernabé. Primero, la división misma, que ya le acabo de mencionar algo de eso. La ciudad estaba dividida. Pero ahora veamos la segunda parte del verso 4, y es el efecto inmediato, el resultado que trajo esa división. Y dice el verso 4 al final, que unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Yo le dije que cuando se predica el Evangelio, o se está a favor o se está en contra. Bueno, aquí vemos el resultado.
Unos estaban con los judíos perseguidores, otros con los apóstoles, los siervos del Señor. Pero hay algo interesante antes ya de penetrar con este efecto inmediato que produjo el Evangelio aquí en esta ciudad. Y es que aquí, en este pasaje, el autor del libro de los Hechos menciona a Pablo y a Bernabé como apóstoles. Lea una vez más el verso 4. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y en el verso 14 de ese mismo capítulo vuelve Lucas, el autor del libro, a mencionar a Pablo y a Bernabé como apóstoles. Pero lo interesante, y ahí se va a dar cuenta qué es lo que yo le quiero decir o enseñar, es que en todo el libro de Hechos, solamente en estos dos versículos de este capítulo 14, se menciona a Pablo y a Bernabé o a cualquier otro misionero como apóstoles, nada más en esos dos versículos, en todo el libro. Mientras que en todo el libro de los Hechos, escuche, por favor, a los apóstoles, a los 12 apóstoles de Jesús, se menciona muchas veces que eran apóstoles. Entonces, esto ha sido malinterpretado y mal usado por parte de algunos intérpretes, que han dicho que el hecho de que se mencione a Pablo y a Bernabé nada más en estos dos versículos en todo el libro como apóstoles, mientras que a los discípulos de Jesús sí se les menciona muchas veces como apóstoles, es una base o es un motivo suficiente para poner en entredicho el apostolado de Pablo, o para afirmar, como algunos dicen, que Pablo era menos apóstol que los apóstoles del Señor. Eso es algo contrario al espíritu de la Biblia. Y vamos a ver las razones. Por eso quiero tratar este punto antes de seguir estudiando la división que hubo en el pueblo de Iconio. ¿Por qué Pablo es tan apóstol como los discípulos de Jesús, a pesar de que solamente se le menciona con Bernabé en dos esporádicos versículos como apóstoles? Porque, primero, mire, Hechos 1, 21 y 22 refiere los requisitos que debían tener los aspirantes a reemplazar a a reemplazar a Judas Iscariote como discípulo de Jesús. Al morir Judas, se eligió un reemplazo, que fue Matías. Pero en Hechos 1, 21 y 22 dice los dos requisitos que había para ser apóstol de Jesús. Y dice la palabra que eran, dice ese pasaje, es necesario, hablando Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el grupo que podía aspirar a ser el apóstol elegido que reemplazara a Judas, de todos estos hombres, todo el que están con nosotros o que estuvieron con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí se ve claramente, amado, que eran los dos requisitos para ser apóstol, o poder aspirar a reemplazar a Judas Iscariote y ser elegido el 12º apóstol de Jesús. Era, primero, que debía haber vivido y caminado con Jesús en los días que Cristo vivió en esta tierra. Y segundo, debía ser testigo ocular de su resurrección. Debía haber visto a Jesús resucitado. Ahora bien, en este sentido, queriendo yo en este momento probar que Pablo era tan apóstol como los 12 apóstoles de Jesús, debo decir que Pablo
no llenaba estos requisitos, indudablemente, porque no siguió a Jesús desde cuando Juan bautizaba hasta la ascensión de Cristo. Entonces ya estaba reprobado, no estaba cualificado para ser apóstol. Así que usted mismo está probando de que no es verdadero apóstol. No. ¿Por qué no? Porque primero Jesús dijo a Ananías que Pablo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante gentiles, judíos y reyes. Hechos 9:15. Jesús dijo eso. Dice la palabra en ese versículo a Ananías. Ahora bien, segundo, Pablo mismo testificó que Jesús lo envió como apóstol, hermano. Pablo mismo lo dijo. Hechos 22:21. Mire lo que Pablo dijo de él. Lo que Pablo dijo a un grupo de judíos que Jesús le dijo a él. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y esto era verdad, es palabra de Dios. Además, en Hechos 26, 16 y 17, Pablo dijo al rey Agripa que Jesús le dijo a él. ¿Qué le dijo? Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, escuche por favor, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella, gloria al Señor, en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Escuche una vez más, a quienes ahora te envío. Dice el pasaje que Pablo dijo a Agripa, el rey Agripa, que Jesús lo señaló como ministro y testigo y lo envió a los gentiles. Está claro, ¿verdad? Pero hay todavía más razones para considerar a Pablo como un verdadero apóstol. Y es, tercero, en la experiencia de su conversión cerca de Damasco, Pablo dice que vio a Jesús. Vamos a leer lo que la Biblia dice en 1 Corintios 9:1, palabras del apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros, le dice a los corintios, mi obra en el Señor. Aleluya. Es decir, según las palabras de él allí, él era testigo de la resurrección de Jesús. Aunque camino a Damasco no lo vio físicamente, pero lo vio en visión. Y recordemos que Cristo resucitó en cuerpo y alma. Es decir, que aunque lo vio en visión, también se puede decir que lo vio físicamente, como un cuerpo glorificado. Bendito sea el Señor. Amén. Cuarto, mire, una razón más. Los 12 apóstoles de Jesús aceptaron a Pablo como un apóstol genuino, auténtico, verdadero. Gálatas 2:9. Dice el apóstol que reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿a qué se refiere? ¿Cuál era esa gracia? La gracia del apostolado. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano de Cristo, Cefa, Pedro, y Juan, el apóstol Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Aceptaron a Pablo los discípulos de Jesús, los apóstoles del Señor, como verdadero apóstol. Y aún hay razones más. Cuarta razón. Quinta razón. El cuadro
el panorama, la visión que el libro de los Hechos pinta, no es que Pablo no era apóstol, más bien todo lo contrario, que era un apóstol extraordinario, porque eso es lo que se revela en los relatos del mismo apóstol Pablo. Aquí, en el versículo que acabo de leer, cuando él defiende su apostolado: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Primera de Corintios 9:1. Y bendito sea el nombre del Señor, aleluya, también acá en Primera de Corintios 15:9. Primera de Corintios 15:9, cuando Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él mismo confiesa su apostolado, declara su apostolado. Aleluya. Y además, él no solamente se consideraba apóstol, sino que llamó apóstol a su compañero Bernabé, como vemos nosotros en el pasaje que leí, cuando dice que Cefas, Juan y Jacobo le dieron la diestra en señal de compañerismo. Nos dieron la diestra. ¿A quién? A Bernabé y a él. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces ahora sí podemos abordar el estudio en el resto del programa de esta división que hubo en la ciudad de Iconio, en donde se dice que unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Podemos abordar a seguir este estudio con la seguridad de que si se menciona aquí a Pablo y a Bernabé como apóstoles, eran tan apóstoles, aleluya, gloria al Señor, como los demás apóstoles de Jesús, pero en un sentido diferente, claro, puesto que ellos no caminaron con Jesús en la tierra. Esos dos requisitos que menciona Hechos 1 para elegir a Matías eran para ser elegido apóstol de Jesús, pero no para ser elegido un apóstol en general. Ellos eran apóstoles en un sentido diferente, pero eran apóstoles. Aleluya. Gloria al nombre del Señor para siempre. Podemos decir, al estudiar este efecto inmediato de la división, el hecho de que unos estuvieran a favor y otros en contra de los apóstoles, que seguramente esta división que dice Lucas que fue en toda la ciudad de Iconio, porque dice que la ciudad estaba dividida, no dice una parte, podemos colegir, deducir de que el evangelio, el mensaje evangélico fue tan poderoso que se extendió en toda la ciudad de Iconio, lo mismo que la persecución que se levantó por esta predicación. Se sublevó toda la ciudad, muchos de toda la ciudad se pusieron en contra y muchos de toda la ciudad se pusieron a favor de los apóstoles. Y podemos entonces decir, aleluya, gloria al Señor, que la persecución, la oposición que trajo la predicación ungida de Pablo y Bernabé fue una buena propaganda, aleluya, para que el evangelio, el mensaje del evangelio llegara a toda la ciudad, a toda la ciudad. Mire qué lindo, y es que a veces no se necesita mucho, hermano, avionetas, ¿cómo decirle? Megáfonos, ¿qué le podría decir yo? Métodos humanos para prolongar, ¿no? Difundir el evangelio en toda una ciudad. Lo que se necesita es unción, se necesita es poder, se necesita es la autoridad divina, la presencia del Señor, el respaldo de Dios, para que entonces ese evangelio
corra y sea glorificado en toda la ciudad. Tenemos que pasar más tiempo con Dios para que Dios respalde más nuestros mensajes. Bendito sea el Señor. Ahora bien, gloria al Señor. Hay algo interesante de esta oposición, porque unos estaban con los judíos y otros con los discípulos. Y es algo que se dice en el verso 19. No me gusta estudiar y adelantarme, pero toca hacerlo. En el versículo 19 del capítulo 14, cuando ya Pablo pasan a otra ciudad, que veremos más adelante en otro programa, la ciudad de Listra, en el versículo 19, mire qué dice, que entonces vinieron, cuando se adelantaron a otra ciudad, unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y los persiguieron también en esa ciudad de Listra. Pero lo que yo quiero que usted advierta es que vinieron unos judíos, dice, de Antioquía y de Iconio. En esa ocasión, en Listra, ellos van a ser perseguidos porque unos judíos de ciudades donde ellos habían visitado anteriormente vienen y viajan largos terrenos, un largo camino, para venirlos a perseguir. Judíos de Iconio y de Antioquía de Pisidia vinieron para coordinar la persecución de ellos y de los gentiles que ellos convencerían en esa ciudad contra los hermanos, contra los discípulos. Entonces, aquí en este pasaje en Listra, algunos mencionan, debido a ese dato, que debieron existir también judíos que vinieron de Antioquía, de Pisidia, a Iconio aquí, para coordinar la persecución contra los hermanos. Bueno, no lo menciona Lucas en el pasaje aquí en Iconio, pero lo cierto es que en este pasaje que nos interesa de Iconio, sucedió lo mismo que en Antioquía de Pisidia. Tanto judíos como gentiles persiguen a los hermanos. Los judíos incrédulos asusan, convencen a los gentiles a ponerse en contra de los apóstoles, a tratar de matarlos. Y no solamente eso, sino las autoridades de la ciudad, las autoridades, los gobernantes también, aquí en Iconio, al igual que en Antioquía de Pisidia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ese es el efecto a largo plazo. El efecto a largo plazo que produjo la división. Entonces la división trajo que unos se pusieran de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Pero también trajo una violencia real contra los discípulos, contra los apóstoles. Y lo dice el verso 5. Una conspiración. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Las divisiones religiosas, por causas religiosas, son las persecuciones más fuertes. En la historia de la humanidad, los grandes holocaustos han sido motivados por persecuciones religiosas. Los días de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de judíos fueron masacrados por causas religiosas. En la Inquisición, en la Edad Media, en Francia, en España, en países europeos, se cree que hasta hubo más muertes que las que hubo en la Segunda Guerra Mundial de judíos. ¿Y qué motivó las persecuciones en la Inquisición? Causas religiosas. Así que no es raro que nosotros, al ver aquí a
unos judíos que asusan a los gentiles y juntamente con los gobernantes de una ciudad en Asia en los días de Pablo se lanzan a afrentar y apedrear a los discípulos y a los hermanos. No debemos extrañarnos, porque aquí esta persecución fue por causas religiosas, por el efecto radical, el cambio radical que provoca el evangelio predicado con poder de Dios. Bendito sea el Señor. Como ya le he dicho, al analizar esta conspiración, esto fue una conspiración, hermano, lo que relata Lucas en el verso 5, se podría llamar un complot, una celada, fue un ataque secreto, oculto, pero esto no fue público, subrepticio, escondido, pero que los apóstoles fueron avisados por la misericordia de Dios, como veremos más adelante. Puedo repetir, comparando este pasaje o esta conspiración con el pasaje de Antioquía de Pisidia del capítulo 13, que pasó algo semejante aquí en Iconio, porque en Antioquía de Pisidia, Hechos 13:50, no voy a leer el versículo, los judíos perseguidores se ayudaron con mujeres piadosas y distinguidas, mujeres honorables de Antioquía de Pisidia, e influenciaron esas mujeres a los principales de la ciudad, las autoridades de Antioquía, que debían ser los maridos de ellas, y expulsaron a los misioneros, dice Hechos 13:50. Ahora en Iconio, mire usted, compare, dice que los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. El mismo cuadro, hermano, el mismo panorama. Y precisamente consiguen que los gentiles se apersonen de la persecución. Mire qué maldad y qué astucia al mismo tiempo de los judíos. Ellos eran los principales perseguidores, pero según el pasaje, no solamente consiguen que los gentiles se unan con ellos en la persecución contra Pablo, en el intento de asesinato a Pablo y a Bernabé, sino que los convencen para que ellos tomen la delantera. ¿Y cómo puede usted decir eso, hermano? Si ahí no dice nada que pueda sugerir eso. Recuerde que el versículo dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. ¿De dónde saca usted entonces eso? Bueno, es que cuando uno estudia la palabra, uno se basa no solamente en relatos de la misma Reina Valera 1960, sino que hay pasajes que hay que confrontarlo con el original griego, y aunque la Reina Valera 1960 para mí es la mejor versión, tiene algunos versículos que de pronto no tienen una traducción literal del griego más exacta. Por ejemplo, aquí en realidad, en este versículo 5, para que usted sepa, en el original griego, el orden se invierte. Mire, Reina Valera dice que los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Pero el original griego invierte y no dice judíos y gentiles, sino dice lo contrario. Los gentiles y los judíos con sus gobernantes lanzaron un ataque contra los apóstoles, intentando maltratarlos y apedrearlos. Por lo cual se puede decir, sin temor a equivocarse, que de acuerdo con el original griego, los judíos se presentaban como los que respaldaban una causa que parecía ser de exclusivo interés de los gentiles. ¿Por qué digo eso? Porque el original pone a los gentiles primero, menciona a los gentiles primero, pero que en realidad era lo contrario.
ellos fueron los que cranearon la persecución. Pusieron a los gentiles adelante. O sea, los que se apersonaran de la persecución, porque el orden gramatical en el griego da a entender que ellos tenían la prioridad, el mando en la persecución. Aleluya. Que por eso le digo, hermanos, que maldad y que astucia, según el original griego, lo que sugiere el original griego. Ahora hay algo interesante, ya estamos terminando, lamentablemente vamos a tener que poner un cuarto programa para concluir este pasaje y concatenamos con el inicio del programa siguiente. Bueno, gloria al Señor. Los gobernantes de Iconio, o sea, las autoridades, los gobernantes aquí que menciona el verso 5, las autoridades de la ciudad de Iconio, tenían una obligación, una responsabilidad, un deber. ¿Cuál era, hermano? Mantener el orden, la seguridad de la ciudad. Y si esa era la responsabilidad de ellos, y vemos en este pasaje que ellos se disponen a afrentar y a apedrear a los discípulos juntamente con los judíos perseguidores y los gentiles, suponen los exégetas, los intérpretes, que para estos gobernantes Pablo y Bernabé eran unos alborotadores, unos delincuentes, y que merecían ser apedreados. Ahora, merecían ser afrentados. Ahora, pero apedreados. Bueno, según la ley judía, el apedreamiento se daba o se autorizaba mejor para los que, bendito sea el Señor, eran blasfemos, para los blasfemos. Entonces, en esto se han basado los tratadistas para suponer que los judíos incrédulos perseguidores debieron ir a las autoridades religiosas y acusar a Pablo y a Bernabé de blasfemos, bendito sea el Señor, para tener una razón, un motivo religioso y poder convencer así a los gentiles a que se les unieran en el intento de asesinato contra los apóstoles. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Aleluya. Hay algo más, y ya con esto quiero terminar, y es que aunque los gentiles no se llevaban muy bien con los judíos por razones sociales, religiosas, etcétera, como en toda la gentilidad, y aún en el mismo Jerusalén y en Palestina. Aleluya. En este momento, según este pasaje, se unen en una causa común, perversa, contra los apóstoles. Aquí se vuelve a cumplir, bendito sea el Señor, lo que sucedió en Lucas 23:12, en Hechos 4:27, cuando Herodes y Pilato, siendo enemigos, se volvieron amigos, cuando la causa era perseguir a Jesús, a Cristo. Lucas 23, vamos a leerlo, 12 dice: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y Hechos 4:27, refiriéndose a lo mismo, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Cristo dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Pero quiero terminar con una pregunta. Si los enemigos de la iglesia, amado, se unen contra la iglesia para perseguirla, ¿cuánto más los creyentes, los sinceros creyentes, no debemos unirnos para defenderla? Claro, mi hermano. Lo que pasa es que hoy en día le ponemos muchos
peros a los mandamientos del Señor. El Señor dijo que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y decimos, bueno, pero sana doctrina. Sí, la sana doctrina es importante, hermano, pero hay que saber qué es sana doctrina. Hay muchas divisiones que no tienen razones. Claro, hay muchas divisiones que sí están justificadas, porque hay quienes han tergiversado completamente el Evangelio. Pero hay también razones para que muchos de los creyentes, aún con denominaciones diferentes, nos unamos, hermanos. Bendito sea el Señor. Queda la parte final del pasaje para el próximo programa, que es la huida. Ellos tienen que huir por esta persecución de esa ciudad. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias porque hoy me has ayudado en este programa un poco más corto, pero igualmente edificante para todo aquel que escucha. Señor, gracias, Padre, porque esta palabra está respaldada con sangre, con testimonios, porque todos los que allí fueron personajes y dieron obedientemente prueba de tu palabra, Señor, vieron la bendición en sus vidas, y los que no las vieron en sus vidas, la vieron después, cuando salieron de este mundo a una vida mejor. Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tú bendiga a todo aquel que ha escuchado con fe, con corazón sincero, con humildad esta palabra, para que la pongamos por obra, Señor, y no la desechemos. Que estemos siempre dispuestos a creer y a obedecer lo que tú dices, Señor. Y que en lo que estamos un poco, Señor, incompletos, en que tenemos una obediencia a medias, ayúdanos a afirmarnos, Señor, a disponernos, Padre, para que tú entres pleno a nuestras familias, a trabajar con cada uno de nuestros familiares, con esta ciudad de Barranquilla, con este país de Colombia, Señor, que te necesita grandemente, para que tú te muevas aún entre los gobernantes, trayéndolos al conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Bendice, Señor, a toda la familia en esta mañana. Yo ato, ligo y reprendo todo espíritu de enfermedad, de cáncer en los cuerpos, los echo fuera de las vidas, todo espíritu antagónico, toda brujería, toda hechicería de los hogares se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Aplico la sangre de Cristo sobre las cabezas de aquel que está enfermo, sobre la cabeza de los que son cabeza en sus hogares, Padre. Abre puertas de trabajo, Señor, en estos tiempos de dificultades, de escasez, de carestía. Padre, abre puertas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y bendice a todo aquel que cree, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos nosotros ahora tomar un par de minutos para mencionar a Fermín Hernández, que se comunica desde Bogotá, Caterine Salas desde Maracaibo, Venezuela, Danilo Camargo en Pereira, Nicolás Carmona desde el barrio Los Nogales. Dios bendiga a todos los hermanos Dair del programa El Justo por la Fe. Dair Narváez desde Palma de Mallorca, en España. Alana Viloria en Santa Marta, César Fuentes en el barrio Simón Bolívar, Daniel Orcasita en Lima, Perú, Vicente Sánchez en el barrio Paraíso, Alejandra Altamar desde Cúcuta, Adrián Torregrosa desde Paysandú, Uruguay. No hay más en esta mañana. Bueno, bendice, Señor, a todo aquel que ha llamado esta mañana. Bendice a los que no han podido entrar, no les ha entrado la llamada o se quedaron sin carga. Padre, en el nombre de Jesús,
responde la petición de sus corazones, salva a su familia, sana a los enfermos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.